¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run No Ven Smash y como podéis ver por aquí ya tenemos la nueva galleta prosciutto a la que obviamente le vamos a hacer una review. Esta galleta está catalogada como bruiser de calidad épica. Y lo primero que tenemos por aquí, como siempre, es el ataque básico. Como podemos ver en el vídeo de presentación, desenvaina la espada, ataca a los enemigos en un cono delante de sí infligiendo daño y si mantienes pulsado el botón de ataque, carga una embestida hacia adelante. Todos los daños y porcentajes ya sabéis que los tenéis abajo de la descripción de cada habilidad. Luego tenemos el ataque básico, adopta una postura de contraataque durante 5 segundos, lo que reduce el daño recibido un 50%. Y si recibe daño durante esta habilidad, mientras está activa, aparece una imagen residual, aparece como una sombra a su lado que ataca a los enemigos. Cuando esta habilidad está activa y te atacan, reflejas el daño hasta 6 veces. Un pequeño apunte es que tienes que estar a melee para que esos ataques se reflejen, ya que como podemos ver en el vídeo de presentación de la habilidad, la sombra que sale para realizar el contraataque tiene que estar bastante cerca del enemigo. Luego tenemos la primera variante de la habilidad especial. Como podemos ver es exactamente lo mismo, pero esta vez la sombra tiene un poquito más de rango y cada vez que ataca pega 2 estocadas. Con lo cual el contraataque con esta variante de la habilidad especial es mucho más rápido a la hora de devolver el daño. La habilidad dura 5 segundos y repele los ataques 6 veces igual que la primera. Y por último tenemos la segunda variante de la habilidad especial que, como podemos ver, ahora la sombra que sale de estos contraataques es una sombra que gira en una especie de espiral. Con lo cual, si hay varios enemigos juntos, podrás impactar a más de uno. Yo personalmente me quedaría con la habilidad especial base. Como podemos ver en el vídeo, es la única que tiene daño de salpicadura. O sea, cuando pegas a un enemigo y hay varios alrededor, también les impacta. Esto te va a venir muy bien en mapas como Castle Crasher, Drop the Beat, Jelly Race, en mapas donde se concentren bastantes enemigos. Las tres tienen la misma función que es devolver los proyectiles, devolver los golpes, hacer contraataques y creo que esta tiene un plus al poder pegar en área. Luego tenemos la habilidad definitiva, como podemos ver se mueve hacia una dirección, si engancha a un enemigo lo lanza por los aires, le aplica daño y cuando cae dicho enemigo deja una zona con daño residual, tanto para él como para los enemigos circundantes. También un pequeño apunte y es que como podemos leer aquí abajo, si fallas la ulti, si no enganchas a ningún enemigo, se recupera parte del tiempo de recarga de la habilidad definitiva. Luego tenemos la primera variante de la habilidad definitiva, y es que como podemos ver es exactamente lo mismo que la primera, pero en este caso cuando acaba toda la animación de la ulti dejas un pequeño daño de quemadura que yo he calculado que dura unos 3-4 segundos. Y por último tenemos la segunda variante de la habilidad definitiva, otra vez vuelve a hacer lo mismo que las demás, pero en este caso cuando acaba la animación de la ulti recibes una bonificación de 30% de velocidad de movimiento. Yo pensándolo mucho creo que me quedo con esta variante. Todo lo que sea aplicar quemaduras y seguir haciendo daño a los enemigos una vez acabada la animación, acabada la habilidad, creo que te puede ir muy bien en mapas donde, repito, estén bastante juntos los enemigos, como puede ser Drop the Beat, Castle Crasher, etc. También un pequeño apunte es que durante ese daño residual, esa quemadura durante 3-4 segundos, no puede regenerar vida. Eso también es algo bastante bueno en partida. Luego vamos con las pasivas y es que esta es la mejor que podemos tener, lo digo siempre y de momento así sigue. Y de segunda pasiva yo me pondría esta, básicamente porque recordemos que la habilidad especial reduce el daño un 50%, que es muchísimo, y devuelve todos los ataques de los rivales durante 5 segundos. Entonces con esta pasiva tendremos un 10% de reducción de cooldown, podremos tirar la habilidad especial muchas más veces, ser un poquito más tanque, devolver más proyectiles y tener más presión en mapa. También creo que esta pasiva le puede ir bastante bien, 500 de HP no me parece mucho, pero bueno, como es un personaje que tienes que entrar prácticamente a melee para pegar, creo que también te puede venir muy bien. Y esto es todo, gente, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya ayudado como siempre, cualquier cosa me la dejéis en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un besito. Chao, chao.